En el tiempo, abrimos de esta manera este ciclo que nos acompañará en el año del 90 aniversario de Audición Gomidas, un año donde todos quienes formamos parte de Gomidas lo sentimos con mucho fervor y con mucha emoción, y en ese todos, por supuesto que están ustedes, Armenui y Garó, quienes estarán a cargo de este espacio. Siempre me cuesta darles la bienvenida. ¿Por qué es me pone eso? nerviosa. Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. ¿Por qué te pones nerviosa? Y porque es como a darles la bienvenida a su propia casa. No, sí, por ahí te lo acepto. Garó, veces. Lav, tu kinch pese, clave. Ura. Devingser, Corzer, Shat, Lav, Gersto. Merci, señora Galen. Bueno, Gomidas en el tiempo. Y decíamos, reviviendo hechos y acontecimientos en las voces de sus protagonistas. ¿En base a qué propósito está pensado el nombre para este espacio? Justamente el material que vamos a tratar de poner, de incluir en los distintos capítulos, es en base a hechos importantes, acontecimientos que se fueron sucediendo a lo largo de las décadas y sobre los cuales Gomidas en su momento informó ampliamente. Pero los hechos, ¿qué les dio forma a esos hechos y a esos acontecimientos? Sus protagonistas. Las voces justamente serán de los protagonistas de cada uno de esos hechos, como ahora, por ejemplo, para abril hemos creído oportuno dedicar el primer espacio adhiriéndonos al acontecimiento que significa conmemorar un hecho tan importante como es el genocidio armenio. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente. O sea, no vamos a recordar reconocimientos de distintos parlamentos o distintos presidentes, tampoco declaraciones de adhesión de distintas figuras internacionales, porque sobre todo eso Gomidas siempre está informando y se van a seguir sucediendo otros, sino que vamos a enfocar desde otra óptica, de la palabra escrita, o sea, desde el aspecto literario, presentando o recordando libros dedicados al genocidio armenio, pero con la particularidad de que fueron editados por autores no armenios, porque autores armenios que se dediquen al genocidio, hay muchos, son uruguayos y españoles, que en su momento y a lo largo de los años fueron publicando libros dedicados a la causa armenia o a los armenios, pero siempre poniendo como uno de los puntos principales el genocidio armenio, o directamente dedicándolo al genocidio armenio. Y en el contexto que se lanzaron esos libros, ustedes en Audición Gomidas establecieron distintos contactos con los autores. Claro, algunos los conocimos personalmente, otros fueron telefónicamente porque no existían las técnicas de ahora, otros declararon para Gomidas en la presentación de su libro, o en distintas oportunidades, y hay una anécdota también sobre uno de ellos que más adelante, cuando llegue el momento, lo vamos a recordar, de uno de los autores. Garo Yergujosk. Yergujosk, իրականության մեջ իսպաներենով գսեինք քրագանությունը շատ կարևոր է։ Եվ իսպաներեն լեզվի մեջ շատ քիչ գրված է հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ այստեղ ինչ որ մենք ունենք անոր փաստն է, եւ անիկա գուզենք մեր ունգընտիրներուն դարձյալ հիշեցնել, որովհետեւ կարևոր մեկ կհիշենք ապրիլ 24-ը, կհիշենք ցեղասպանությունը, լավ է նաեւ հիշել Գոմիդասը ինչ ըրած է, որու հետ ըրած է այս գետնի վրա, այսինքն մեր զորակցությունը հայտնած ենք մենք այս մարդոց միջոցով Պերելով անոնց խոսքը և կիրը։ Ադոր համար Արմենուին ամբողջ լրիվ գազբագերբած այս բոլորը սպաներով թողը լավ, որովհետև գուզենք որ բոլորը հասկանան։ Y a medida, Romina, que vamos nombrando a los autores, en pantalla veremos fotos del libro, de la presentación del libro, del contenido del libro, a medida que, gracias a Lázaro, que esto es en nuestro canal muy de YouTube. atento. Pueden ingresar a Audición Gomidas en YouTube Bueno, para ir siguiendo también el contenido visual del espacio. Empezamos con Gerardo Caetano. Destacado historiador y politólogo, Gerardo Caetano es coautor con los periodistas y escritores Salvador Neves y Mauricio Rodríguez del libro La causa armenia, entre el Ararat y Uruguay, historia de un reconocimiento.
Se trata de una investigación que describe el proceso que llevó al reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado uruguayo en 1965, con vívidos relatos sobre el trabajo de armenios y uruguayos para lograr ese objetivo. En el 2020 se realizó la presentación oficial del libro, organizada por la Fundación Selmar Michelini aquí en Uruguay y la Fundación Ray Marujian de Armenia, y se desarrolló en un formato virtual debido a las circunstancias sanitarias del COVID en ese entonces. Al año siguiente se realizó en el Parlamento la presentación, esta vez, de la segunda edición del libro, organizada por la Presidencia de la Cámara de Representantes. Vamos a agregar que entre los panelistas se contó con la participación de los 3 autores, quienes describieron la trayectoria que analiza el libro, profundizaron en el impacto de aquel hito de 1965 e hicieron referencia a los vínculos actuales entre Armenia y Uruguay, en algunos casos haciendo mención a la situación que atravesaba en ese entonces la República de Artsaj. Caetano asumió la presidencia del Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay. Y queremos comenzar con Caetano porque vamos a ir retrocediendo en el tiempo. Este es uno de los primeros libros, de los últimos, y paulatinamente vamos a llegar a los primeros. Por favor, el audio. El Uruguay, reconociendo el genocidio y siendo el primer Estado en el mundo en reconocerlo, lo que hizo fue afirmar su idea de nación, afirmar su concepto de soberanía, afirmar su visión de cómo ser nación. Y por supuesto, junto a la defensa del derecho internacional, el programa insustituible que siempre tiene que marcar nuestro norte cuando nos enfrentamos a cualquier violación a los derechos humanos y particularmente a los crímenes de lesa humanidad, a un genocidio o a cualquier crimen de lesa humanidad. Ese programa es justicia, justicia. La impunidad promueve la reiteración. Es un factor que la historia universal una y otra vez vuelve a confirmar. Justicia, verdad, un contexto nacional o mundial que abreva la mentira como política es un contexto que promueve la violación de los derechos humanos. La repetición, memoria. El registro de la memoria no es algo que ocurre naturalmente, hay que cultivarlo. No hay historia ni memoria sin quien la registre. Y eso lo saben muy bien los armenios, que han tenido que una y otra generación reconstruir su memoria en la transferencia de generación en generación. Y reparación, lo cual implica que el Estado debe asumir su responsabilidad ante este tipo de actos. Por eso, celebrando la segunda edición del libro que narra un momento muy especial de la historia uruguaya, pero sobre todo reforzando una vez más nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, lo cual significa tal vez en primer lugar contra la prevención de todo genocidio, es que volvemos a afirmar los 4 factores de ese programa. Con unos segundos del tema Recuerdo y Demando, cerramos la palabra de parte de las expresiones de Gerardo Caetano, como él mismo lo dijo durante la presentación de la segunda edición del libro. El libro, Historia, la causa armenia entre el Ararat y Uruguay. Y qué importante justamente este año, que son los 60 años desde que Uruguay reconoció el genocidio, tener presente, y se puede acceder a este libro, que es reciente, y como vos explicaste, vamos a ir de adelante para atrás. Sí. Entonces, retrocediendo un poquito, vamos a continuar con la participación de los profesores Marcelo de Sena y Andrés Serralta. Es muy interesante la adhesión de estos 2 profesores. Son profesores de historia egresados del Instituto de Profesores Artigas y son autores de 2 libros sobre el genocidio armenio.
Vamos a ver cómo empezó todo. Todo empezó cuando ellos eran estudiantes y en el marco de nuestra formación de grado en el IPA se nos invitó a reflexionar sobre episodios de violencia genocida en el siglo XX y todo el mundo decidió trabajar con la Shoah. Por mera curiosidad decidimos tratar de acercarnos al episodio del genocidio armenio por desconocimiento. Entonces, por medio de la investigación, llegamos a nuestro primer libro, Genocidio Armenio 1915-23, Antecedentes, Perpetración y Consecuencias, cuenta uno de los autores de Sena. Y para Serralta, que Andrés... ese interés en el genocidio armenio y los dos libros fueron fruto también de enfrentarse con obstáculos que había que resolver. No había nada en español sobre el tema y nos preguntamos, ¿por qué no contribuir a llenar ese vacío? Luego muchos docentes que entraban en contacto con el primer libro nos decían, leí, entendí el proceso, pero no sé cómo enseñarlo. Y ahí surgió la idea de volcar el conocimiento teórico que teníamos de cómo enseñar eso y la metodología aplicada y plasmarlos en una nueva publicación. Así surgió nuestro segundo libro, Enseñar el genocidio armenio, teoría, metodología y didáctica, nos comenta Serralta. Y luego de la presentación de este libro, ellos también formularon declaraciones para la audición Gomidas, los vamos a ver en fotografías y también un registro tomado, una foto con los alumnos del Instituto Educacional Nercesian, porque el libro trata de cómo enseñar el genocidio. Escuchamos entonces. ¿Cómo fue la presentación? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, tratamos de elaborar una presentación en base a dos ejes, uno la difusión y otro los aspectos educativos, tratando de desagregar justamente algunos de los enfoques que están en nuestro segundo libro, Enseñar el genocidio armenio, y a través de allí puntualizar justamente cuál es la motivación de nuestra labor como docentes investigadores en el marco del estudio del genocidio armenio y su difusión. Y bueno, justamente tratar de enfocar algunos de los aspectos que están presentados como recursos didácticos para enseñar y transmitir el genocidio armenio desde la perspectiva de no solamente un docente, sino a todo aquel que quiera utilizar nuestros recursos, que son nuestros dos libros, para transmitir el genocidio armenio. Y hablando de los niños, de la enseñanza, ustedes hace poco estuvieron en el Instituto Educacional Nercesian, justamente en el marco de la conmemoración de los 102 años del genocidio armenio. Sabemos que la charla estuvo muy interesante, que los chiquilines se sintieron realmente compenetrados en el tema y que hubo una interacción, ¿verdad? En pocas palabras, ¿nos puede resumir cómo fue? ¿Cómo no? En primer lugar, bueno, agradecer la invitación del Colegio Nercesian y también la excelente predisposición de su cuerpo docente a abrirnos las puertas y también a acercar a los niños pequeños, porque eso hay que decirlo, eran niños pequeños de 5, 6 años, 4 años, donde se suele juzgar que ese es un público al que no se le debe hablar de genocidio. Nosotros pensamos todo lo contrario, que es el público al que más hay que hablarle de genocidio, porque están en la etapa más formativa para incorporar los valores básicos de combate a la violencia, de combate a la discriminación, de combate a las prácticas de vulneración de los derechos humanos, pero deben ser hechas no a través de un lenguaje complicado, de imágenes violentas, como decía recién Marcelo, o de recursos demasiado abstractos para esa edad, sino que justamente se debe adaptar a los niños, llevarlos a su lenguaje, mostrarle imágenes con las que ellos puedan hacer un contacto emocional y cognitivo en el que puedan verlo a través de situaciones cotidianas. Y así con gusto escuchamos parte nada más de las expresiones de los profesores de historia Marcelo de Sena y Andrés Serralta,
con su libro Genocidio Armenio y cómo enseñar el genocidio. Estamos con Armenuí y Garó en esta primera entrega del espacio Gomidas 90, reviviendo voces de distintos protagonistas que han pasado en el marco del mes de abril por la audición. Շատ կարևոր են քիրքերը իրենք անդագսեն ինչ որ ես գսեի քիչ առաջ, որովհետև շատ քիչ քրագանություն կա իսպաներեն լեզվով եւ շատ կարևոր է մենք դարածենք այս բոլորը եւ Գոմիդասն դե ժամը վստահաբար պիտի դարածե եւ գխոսի եւ պիտի խոսի, որովհետև ճիշտ իրենց պես եթե մարդիկ կան գուզեն ցեղասպանության մասին բամը գրել, պետք է աղբյուրին երթան, եթե աղբյուր չունին, ուր դերթան։ Հիմա ասել մենք ունենք բավական մեծ դեր շարունակենք պիտի խոսենք, ուրեմն գամած իսպաներեն լեզուի մեջնալ հայոց ցեղասպանությունը դեր կդածե եւ անշուշտ կրնա ասիգա դարածվիլ։ Եվ դպրոցներ Շատ կարևոր է դպրոցներուն համար անշուշտ է։ Seguimos con el aporte literario de distintos autores y vamos a pasar al libro Genocidio Cultural Armenio, a cargo de, escrito por Óscar López Goldaracena. Es un aporte para la tipificación del genocidio cultural como crimen internacional que está parte del genocidio, o sea, es genocidio también del pueblo armenio desde el aspecto cultural. Óscar López Goldaracena, que es muy conocido por todos nosotros, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, autor de numerosos libros jurídicos, entre otros. Se desempeñó como experto de Naciones Unidas representando a Uruguay en convenciones internacionales. Elaboró el proyecto de ley Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional para implementar el Estatuto de Roma en la legislación de Uruguay, que se transformó en la Ley 18026. En el 2016 pasó a integrar el Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay. En febrero del 17, visitó la República de Armenia y participó en la misión de observación internacional del referéndum constitucional realizado en la República de Artsaj el 20 de febrero de ese año. El libro Genocidio Cultural Armenio fue editado en el año 2015 con el auspicio del Centro de Información Oficial, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y el Consejo Causa Armenia del Uruguay. Y algunos puntos del contenido son destrucción de patrimonio cultural, orígenes e identidad del pueblo armenio, genocidio armenio, la destrucción de bienes culturales en el genocidio armenio, genocidio cultural armenio, reparación, declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural. Vamos a agregar que el libro fue presentado en la sede de la Cancillería uruguaya, acto que se inició con las palabras del entonces canciller Nino Noboa. Por su parte, el doctor López Goldaracena comenzó su alocución enmarcando el tema en su contexto histórico, esto es, origen y planificación del genocidio bajo la dictadura del Partido de los Jóvenes Turcos, e hizo referencia al genocidio cultural como concepto autónomo, independientemente de que en forma simultánea se haya aniquilado o pretendido aniquilar a un grupo. En su concepto, el genocidio cultural puede desarrollarse en el tiempo, separado del genocidio contra las personas, aún un siglo después, como sucede en el caso armenio, pues se siguen dando los elementos del delito, o sea, destrucción intencional de los vestigios de una cultura y su identidad para borrar toda huella de la existencia de un pueblo, como está pasando en los territorios de Artsaj actualmente. Vamos a reproducir parte de las declaraciones de Goldaracena por la televisión de Armenia cuando participó como observador del referéndum constitucional realizado en la República de Artsaj, aquel 20 de febrero del 17. Pero nos deriva a un tercer y último plano de reflexión, que es que hoy en el mundo hay población armenia en riesgo porque el genocidio o no terminó
en la concepción de genocidio cultural, o se siguen abonando en algunas regiones políticas y prácticas que generan una situación, una contingencia de peligro. Concretamente en Siria, hace muy poquitos años, el año pasado, población armenia entera, que en su momento su pueblo fue arrasado por el genocidio turco en 1915, fue arrasado por el Estado Islámico. Los pocos que sobrevivieron o que no se pudieron escapar fueron tomados como rehenes. Eran parte de las expresiones del doctor Óscar López Goldaracena. Continuamos con un escritor e historiador uruguayo de origen polaco. Me refiero a Gustavo Sterczek. Exactamente. En el año 2013 fue lanzado y presentado su libro de poemas Hija del Cáucaso, un viaje hacia el dolor armenio. Su prólogo finaliza con estas palabras: se debe restituir la Armenia occidental, violenta e injustamente usurpada por Turquía, como parte del gigantesco saqueo del que fue víctima el pueblo armenio, junto con su patrimonio económico, histórico y cultural, el cual desniveló definitivamente la relación de fuerzas en esa zona geográfica a favor de los victimarios y en detrimento de sus legítimos dueños, los descendientes de un pueblo milenario injustamente masacrados y condenados al olvido. El mundo no tendrá autoridad moral para avanzar en sus asuntos si antes no se ocupa de la condena del genocidio armenio. Este libro es dedicado a toda la comunidad, que ha sido también una enorme fuente de inspiración para mí al ver su lucha inclaudicable por la verdad y la justicia. Se escribe en el prólogo del libro de poemas La hija del Cáucaso. Vamos a un breve pasaje de uno de los poemas, Romina. Abril y yo. Dolor y llanto de las madres, hijas, hermanas. Y luego todo silencio porque ya nadie quedó. Abril y yo, espanto de horas muertas, el valle armenio enrojecido, recuerdo de los ausentes y los que nunca llegaron. Abril y yo, silencio de montañas eternas condenadas al olvido tras el paso del turco. Abril y yo, no podría ser más triste. Simplemente el hecho humano de ver justamente la falta absoluta de humanidad en ese genocidio que fue el primero del siglo XX, de ver la masacre, el horrible crimen que se cometió a la vista de un mundo entero que estaba en guerra, pero igualmente vio y no quiso hacer nada, ver las fotos, sobre todo los testimonios, el dolor de los descendientes que llevan en la sangre, y cada maldito 24 de abril, para mí también como ser humano, aunque sea nieto de polacos, es un día de luto, porque es un día de luto para la humanidad entera. Fue la injusticia de ver un crimen no condenado, sabiendo el autor perfectamente, teniéndolo identificado como una persona libre, como un violador, un asesino que camina, que lo ves caminar y que sin embargo hace lo que quiere porque nunca tuvo una condena. La injusticia y la suma del dolor de la Armenia que quedó, eso me inspiró a justamente hacer un libro para condenar de la forma más enérgica que tuve, a través de la literatura, de un medio justamente tan noble para esto, condenar el crimen y a la vez rescatar a las víctimas del olvido, que el mundo pretende dejarlas, porque acá aclaremos dos cosas. Hay un victimario muy claro que es el Estado turco, pero también hay un mundo de 200 países que nunca encaró esto de forma seria y nunca quiso sentar al acusado donde realmente tenía que sentarlo, que es el banquillo de los acusados, donde tantos se han sentado, pero Turquía nunca lo ha hecho. Así. Yo creo que resume bastante de lo que escribí, y con la fuerza sobre todo que escribí estas poesías, que son algunas bastante, lo reconozco, demoledoras, a lo mejor a mí me involucró emocionalmente en un 100%, lo reconozco. Yo he llorado escribiendo, he llorado viendo fotos de testimonios, fotos reales, por supuesto, que me inspiraron a escribir
transformé imágenes en palabras de cada foto, de cada mujer armenia caminando, muriendo en el desierto, con las hijas, sola, a la intemperie y a merced de esta bestia de Asia, como yo la denominé. Eso me inspiró muchísimo para escribir en forma tan cruda como escribí este libro. Sin saber vayaman, badet sambo chayastan, sin saber vayaman, badet sambo chayastan, Turkin managats mushnuban, alahash kerdu ardahan, Turkin managats mushnuban, alahash kerdu ardahan. Y así escuchábamos al escritor con su libro de poemas Sterzek. Exactamente. Muy difícil sí, difícil, pero sale. Sterzek. Sale. Bien, es Gustavo Sterzek, de origen polaco. Y continuamos repasando distintos autores que han lanzado sus publicaciones en el marco del genocidio o de la causa armenia, y que Gomidas ha podido conversar en distinto sentido con ellos. Y vamos a destacar una vez más que son autores no armenios. Claro. Porque hay muchos autores armenios que han escrito sobre el genocidio armenio, pero esto es otra cosa. Lab Kortz, Garo y Ev Armenui, nos dice Alicia Apramian a través de YouTube. Bueno, vamos al siguiente. Seguimos adelante. Si por supuesto. Bueno. Es Gonzalo Hernández Warch, el siguiente en pasar por esta mesa de Gomidas hoy. ¿Por qué las risas de buenos recuerdos? Ahora vamos a ver. Me parece que hay algo más. Estamos retrocediendo en el tiempo. Es uno de los primeros en escribir sobre el genocidio armenio, y ahora vas a ver por qué nos reíamos. González Guarce es novelista español que cuenta con una brillante trayectoria literaria, además de ejercer como arquitecto y urbanista. La temática tratada es muy actual: la injusticia social, los errores históricos y las consecuencias del nacionalismo étnico-religioso. Especialmente relevante es su obra sobre el genocidio armenio, con libros como El árbol armenio o El testamento armenio. No solamente debemos destacar su legado literario, sino también su incansable trabajo por la memoria y la justicia, aspectos que definen su vida y que siguen marcando su relación con el pueblo armenio. El árbol armenio fue escrito en el 2007 y reeditado en el 2024, traducido a varios idiomas con el prólogo del conocido juez Baltasar Garzón. Y este árbol, el libro del árbol armenio, cuando recién había sido editado, en uno de los actos del 24 de abril, el Consejo Causa Armenia del Uruguay obsequió un ejemplar a cada uno de los parlamentarios presentes en el Palacio Legislativo. Y vaya que ha recibido reconocimientos. Este autor en 2002 recibió la medalla de oro al mérito cultural de la República de Armenia, el diploma de honor de la Academia Armenia de Ciencias y la medalla Movses Jorenatsi en 2013. En 2007 recibió el premio Garbis Papazian, otorgado por la Asociación Cultural Armenia. Recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Estatal de Yereván, y el claustro de profesores le concedió la medalla de oro por su comprometida literatura sobre la historia de la disolución del Imperio Otomano y el genocidio armenio. ¿Y qué pasó en 2013? Nosotros conocíamos a Warsh telefónicamente. No había Zoom, no había nada en esa época. Ya le habíamos realizado, no sé, 3 o 4 entrevistas. En el 2013, cuando estábamos en Armenia, mirando la televisión así como si estuviéramos en nuestra propia casa, porque es lindo quedarse un día en la casa, mirar los programas armenios. Claro. Vemos a Warsh, ¿te acordás, Garo? Sí. Vemos a Warsh formulando declaraciones para la televisión de Armenia. ¿Y esto qué es? Decimos. Resulta que había ido a recibir esta condecoración, Jorenatsi. Bueno. Tenemos que verlo de alguna manera, decíamos. No sabíamos cómo, WhatsApp no había, cómo conectarnos. Entonces, por suerte, habíamos llevado la laptop. Le mandamos un correo con los que nos comunicábamos con él. ¿Dónde estás, Gonzalo? Queremos verte. Al ratito nos contesta, estoy en tal lugar, tal lugar. Fuimos hasta el hotel.
le hicimos una nota, por supuesto, nos tomamos fotografías, después paseamos con él por las calles de Yerevan, le entregamos un presente en nombre de la Audición Gomidas, porque es muy común llevar algo a Armenia, cualquier cosa, un presente, un regalito de Uruguay, un souvenir. Y estuvimos con él y la familia, fue muy lindo, parecía que lo conociéramos de toda la vida. La verdad, ¿en qué hotel era Armeni? El primer hotel en Yerevan es Yerevan Hotel. Un lujo. Yerevan Plaza. Ahí se quedaba él. Claro, con la familia estaba. Claro. Había sido invitado por... En un parte de la plaza de Chalaznavur. Sí, en el costadito. Pero además del libro armenio, le escribió El Testamento Armenio, que es una novela histórica en la que se recogen las circunstancias, personajes y lugares, así como las motivaciones políticas que dieron lugar al genocidio armenio. El protagonista es un personaje de ficción, al igual que muchos de los que aparecen a lo largo del libro. Sin embargo, los hechos fundamentales, los actores del proceso que dio lugar a masacres y deportaciones, son reales. El Testamento Armenio se va a publicar en breve, nuevamente en Estados Unidos, y acaba de ser publicado en París, o sea que se está publicando en distintos idiomas. Una manera de difundir el genocidio armenio también por un autor no armenio. Y el otro tema, el otro libro es El Asunto Agopian, editado en el 2015. Vamos a escuchar parte de las expresiones de Warsh de una de las tantas entrevistas que concedió muy gentilmente a la Audición Gomidas. Miren, no tiene otra solución Turquía que aceptar lo inevitable. Lo inevitable es cuando una causa es una causa justa, cuando es una causa reconocida, cuando es una causa en derecho, cuando es una causa histórica, gracias a personas como el doctor Pascual Ojanian, gracias a otros muchos historiadores armenios que apoyaron durante los años duros en que realmente parecía que esto no se iba a conseguir, pues estamos consiguiendo que Turquía reconozca y va a reconocer al final, de una manera o de otra, antes o después, el genocidio armenio, por mucho que eso le cause disgusto al señor Erdogan y al señor Gül. Los armenios están en la verdad y en el derecho y en la nobleza de su causa. Y eso es imparable, mi amiga. մեկ միլիոն հայկական մարդիկ մեծություն եւ փորձեցին պահել քաղնիկ եւ միս երկիրները ամեն տիրեցին օգնություն չեկավ մինատնից ցիկեցին պատերազմին ժամանակին մեծրացին ուզեց ցածնել մեր Հայաստանին էշեջ մարդիկ մեկ ու չենք խանգարել ինչու ուզեցիք որ մեզի մեծնել մեր դուները այրել ապրանքնից քողնալ քուլուխնից գդրեցիք եւ քաշեցիք նկար սատանային կորձը ասֆալտուրեին երկու տարի Escuchábamos a Gonzalo Warsh, que el escritor ha vivido de cerca los conflictos que han marcado la historia reciente de los armenios, especialmente la guerra de Artsaj. Y una de las piezas más emblemáticas de su producción relacionada con este conflicto es el poema Una horrible explosión contra las viejas piedras, en el que describe la devastación sufrida por la catedral de Yushi a manos de Azerbaiyán. Warsh evoca el horror de la guerra, la violencia y la destrucción, pero también transmite la idea de que a pesar de todo, el pueblo armenio sigue firme y unido con el corazón intacto. Las piedras antiguas y la historia del pueblo armenio permanecen inquebrantables, dice Warsh. En sus escritos ha mostrado al mundo la importancia de la lucha por la autodeterminación de los armenios de Artsaj. Y el tema con el que se cerraba la nota era ahí en un ritmo de hip hop. Sí, hay muchas que... Le gustó mucho a Lázaro, me parece. Sí, bueno. ¿Cómo va todo con las imágenes, Lázaro, del otro lado en YouTube? Bien. Bueno, ¿cómo continuamos? Ya casi llegando al final de este recorrido del mes de abril. Con el libro más impactante. Bien. Con el primero que apareció, por lo menos en español. Y es el autor. Es del autor José Antonio Gurriarán. Es apasionante la historia de este hombre, a quien tuvimos la fortuna de conocerlo.
El 30 de diciembre de 1980 cambió para siempre la vida de José Antonio Gurriarán, nacido en España. Mientras paseaba por el centro de Madrid, una bomba explotó en la Gran Vía. Como buen periodista, acudió a la cabina más cercana para pedir un fotógrafo. La segunda bomba detonó justo a su lado, destrozándole las piernas. El atentado fue reivindicado por el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, Asalá. Pero Gurriarán no buscó venganza ni siquiera justicia, solo quería entender. Se empapó de la historia de Armenia, de sus reivindicaciones y del genocidio armenio. Fue más allá, movió cielo y tierra, hasta que conoció a aquellos que le habían dejado unas secuelas físicas que arrastró hasta su fallecimiento recientemente. Esto lo llevó a realizar un viaje al Líbano, más precisamente a las montañas de Sidón, con el fin de conocer a los autores del atentado y el porqué de este. Cuando los tuvo delante, los miró a los ojos y les regaló una obra de Martin Luther King. Gurriarán llegó a empatizar con la causa armenia y fue capaz de mirar hacia adelante sin ira y sin rencor. Nunca los he culpado, así que no he tenido que perdonarles nada. Me sentí muy fuerte cuando les pude mirar a los ojos porque la víctima era yo. En una entrevista ante la incómoda pregunta sobre si el fin justifica los medios, responde: nunca los justifico, pero también es verdad que hay momentos muy precisos de la historia en los que no queda más remedio. A veces solo queda la lucha armada para hacerse oír, declara al periódico español La Vanguardia. Y estas son parte de sus declaraciones para Gomidas en ocasión de un aniversario del genocidio armenio. Bueno, hace 10 días he escrito un artículo, ¿no? Con motivo de que 200 intelectuales turcos han firmado el reconocimiento del genocidio, que creo que hoy he visto en internet que ya son 13.000 las personas en Turquía que han firmado este manifiesto. Perdón, son 25.000, más de 25.000, señor Gurriarán. 25.000, ¿cómo? Las últimas informaciones. Ha subido, eso es muy bueno. Bueno, pues eso es lo que hace falta. Los intelectuales movilizan y luego el pueblo les sigue, ¿no? Entonces yo, en cuanto hay alguna noticia que tiene que ver con el tema armenio, yo escribo en varios lugares y en radios y lo cito siempre que puedo, ¿no? Y con motivo del premio, pues me han entrevistado en varios sitios y ha salido, pues yo que sé, en 40 o 50 sitios en España, ¿no? Tengo que aprovechar, pues, esta notoriedad que le da a uno ser periodista y periodista ya veterano con muchos años y que ha hecho muchas cosas, y tengo que aprovecharla en favor de la causa armenia. Bueno, vamos a puntualizar. Yo no soy partidario de la entrada de Turquía en la Unión Europea en tanto que no reconozca el genocidio. Y Turquía precisa entrar en la Unión Europea. Y está bien que entre en la Unión Europea, pero antes tiene que cumplir los deberes. Antes tiene que reconocer un baldón negro en su historia. Y si no lo hace, pues yo no apoyaré jamás la entrada de Turquía en la Unión Europea. Con la pluma, que es lo que sé hacer, la combatiré.
Por último, digamos que además de la bomba, Gurriarán escribió el libro El genocidio olvidado en el 2008 y a partir de allí su lucha por la causa armenia tomó un importante lugar en su vida, realizando varias publicaciones sobre el tema. Además se convirtió en un experto del genocidio y llegó a viajar a Armenia y Artsaj. Muy buena idea, felicitaciones a los compañeros, nos dice Edgar Ara Atarian también a través del chat de YouTube. Muchas gracias. Y que es impactante la historia de Antonio Gurriarán. Sí, realmente. Fue herido, como haciendo sus funciones de periodista, y cuando nos visitó, él vino... Porque esto fue personalmente que estuvo acá. Claro, él vino a la presentación del libro de él en la Argentina y después nos vino a visitar. Pero vos tenés que verlo, usted, compañera, con qué dificultad subía la escalera, porque porque falleció recientemente a los 80 años. Con qué dificultad subió las escaleras de aquí, que son unas cuantas, los escalones, para visitarnos, pero jamás sintió odio por los armenios, por lo que le pasó, que fue accidental, por supuesto, y ahí en las fotos veíamos cuando se entrevistó con los autores del atentado. Era muy joven él, de esto... hace 40, 50 años, 40 años no menos. ¿Cuántas historias que tiene Gomidas en sí mismo, no? Son 90 años. Son 90 años sí. Y de un programa que hoy es diario y cada día está completo de estas historias, de personajes, de recuerdos. De vivencias, emociones, sí, todo. Y como siempre decimos, eso no es personal, no pertenece a quien hoy está aquí o allí sentado. Forma parte de tu vida, uno, obviamente, claro. Pero también de la historia de un programa que es mucho más que todos nosotros, en definitiva. Y por eso quisimos empezar el ciclo con este primer capítulo dedicado al genocidio armenio, y comenzamos con la canción, esa grandiosa interpretación de Remember, Recuerden, de Arak Kevorkian y Garo. Es impactante. Queremos terminar con el mismo hasta donde nos Arak Kevorkian junto Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, Հայաստանի Ակադեմիական երգչախումբը, Սփյուռքեն 1000 հոգի եւ ամբողջ Ձիձեռնագապերտի մեջ այս Remember-ը ցայնակրեցին վիդեոյի վրա անշուշտ եւ դարազեցին։ Բարեբախտաբար մենք ունենք անոր ցայնակրությունը, դու կանանցուցիկ քիչ առաջ։ Հիմա նորեն լսենք ասիգա, որովհետեւ իսկապես արժեքավոր գործ մնա։ Չմոռնանք Արմենիի, որ 1000 հոգինոց երգչախումբը ղեկավարեր մինչև այսօր ողջ Juanes Chequillana. Este tema fue registrado en el Zizzernagapert, más de 1000 intérpretes, porque eran varios coros, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Académica de Armenia y el maestro Chequillán dirigiendo la letra de Daniel Decker, un gran amigo de los armenios y amigo de Arak Kevorkian. 1000 cantantes. Mientras lo vamos escuchando, se suma Cari a la mesa, escuchamos un poquito y cerramos el programa con ustedes. Muchas gracias. Nation, power, churches, and
Y vamos llegando al final de esta primera entrega de Gomidas en el tiempo, en sus 90 años. Vamos nosotras también lentamente cerrando el programa del día de hoy, pero agradecerles por este recorrido histórico que nos propusieron hoy a nosotros, a toda la audiencia, que está muy bueno recordar y saber qué somos, cuál es la historia que nos mantiene vivos hoy, porque la historia es también parte de nuestro presente, y esto lo traspaso también en materia de recuerdo y de causa armenia y de la fecha que nos encuentra hoy. Cerramos esta parte con ustedes, pero nos quedamos todos juntos para este último momento del programa. Sí, realmente agradecemos mucho la invitación, con mucho gusto vamos a venir en el mes de mayo. Tenemos un mes. ¿Algún adelanto para mayo? Y bueno, algo importante que haya pasado en mayo. Siempre tratamos de que sea algo del mes. Hay que investigar, hay que buscar, para hacerlo en pocos minutos, decir mucho. Esperamos que haya sido del agrado de la audiencia. Fue importante conocer qué escribieron los no armenios sobre el genocidio armenio. Es una manera de difundir el hecho justamente por un no yan. Claro. Sí, nos vamos a la plaza. Bueno, nos vamos todos a la Plaza Matriz a continuación. Sí, me voy al Club Bramián a partir desde allá. Vos, Cari, también. Así es, no al Club Bramián, pero me voy directo a la Embajada de Turquía. Vamos a terminar el programa del día de hoy escuchando Esin Saber, que dice Togjun Turk y Maná, Haye Mishkach Gamana, que el perro turco sepa, el armenio siempre se mantiene valiente. Así es, hoy a las 16:30 en la Embajada de Turquía, todos juntos. Es un día que hay que conmemorar el genocidio armenio, y es hoy donde tenemos para juntarnos en la Embajada de Turquía, 16:30, para que nos escuchen, que estamos más vivos que nunca. Nos encontraremos todos allí en la Plaza Matriz, frente a la Embajada de Turquía. Es allí la convocatoria, y cerramos, como lo dijiste,